Vamos a pedirle ahora al representante del Tecnológico de Monterrey que pase y formule una pregunta. Buenas tardes, maestro Vargas Llosa. Mi pregunta va encaminada un poco a la crítica literaria, tomando en cuenta aquellos que piensan que la labor del crítico contamina o obstaculiza la labor del creador. Y mi pregunta es, ¿cuál es el papel del crítico literario en un escenario en que existe literatura poco valiosa que muchas veces solo funciona como producto, si cree que es importante y necesario? Le agradezco mucho, es una magnífica pregunta y creo que incide en un problema fundamental de la cultura de nuestro tiempo. La crítica está desapareciendo prácticamente en relación con el gran público. Existe una crítica académica que muchas veces ha alcanzado unos niveles tales de la elaboración y de complejidad que se vuelve esotérica para el lector común y corriente. Es una crítica que se escribe para otros críticos o para especialistas y que no llega al gran público. Es una de las razones por las cuales nosotros vivimos en una confusión de valores literarios y estéticos dramática, como yo creo no ha vivido nunca la humanidad en toda su historia. Hoy día es muy difícil para el lector común y corriente saber lo que es bueno y lo que es malo, tener una idea clara de las jerarquías literarias, de qué cosa es gran literatura, de qué cosa es literatura repetitiva, ancilar, una literatura que no hace más que repetir unos esquemas o unas formas perfectamente trasnochadas. Y esa confusión se debe a qué? Se debe a que no existe una crítica. No existe una crítica que sea, digamos, un camino que permita al lector común y corriente, no estoy hablando del especialista, del lector común y corriente, que permita no extraviarse en ese bosque que es hoy día la gran oferta bibliográfica que recibimos y en la que nos movemos como a ciegas, viendo, bueno, hay modas que de pronto se imponen y que imponen un determinado libro, no siempre necesariamente es el libro que tiene mayor calidad, a veces la pura publicidad crea unos prestigios que son, digamos, pasajeros, bastante artificiales y no rescata y pone en el lugar que correspondería a obras realmente originales. ¿Qué ha hecho que la crítica vaya desapareciendo? Fíjese que en el pasado la crítica ha sido absolutamente fundamental, precisamente porque servía para establecer esas jerarquías, esos cánones, donde los lectores comunes y corrientes podían más o menos establecer qué cosa era importante, qué cosa era menos importante, qué cosa era entretenimiento totalmente superficial en el campo de la literatura. Esto vale, yo creo, para todos los campos de la cultura, pero principalmente para la literatura. Creo que lo que ha ocurrido es que la crítica se ha ido encerrando en el mundo de la academia, es decir, cortándose de los lectores comunes y corrientes, y la crítica que llega a los lectores comunes y corrientes es una crítica puramente informativa y muchas veces producto simplemente de la publicidad. Se hace para poner en conocimiento la aparición de nuevos libros, reseñas que no se pueden llamar realmente críticas, que son meras descripciones hechas a veces simplemente por las propias editoriales, para anunciar la aparición de ciertos libros, pero vivimos en ese, el crítico ha perdido la respetabilidad, los auditorios que tradicionalmente tenían, y eso pues ha contribuido mucho a la gran confusión que tenemos respecto a lo que son los valores estéticos. Fíjese, en el pasado, una persona como Alfonso Reyes, por ejemplo, qué importante era que estuviera presente en los periódicos y en las revistas, comentando la actualidad literaria, algo que hacía en la generación de Alfonso Reyes un Pedro Enrique Sureña, por ejemplo, algo que hacía en la Argentina Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges escribió gran parte de su obra en revistas y periódicos comentando la actualidad literaria. Eran figuras eminentes de la literatura
y hacían ese pequeño oficio de escribir en los periódicos para el gran público, no para especialistas, para los lectores comunes y corrientes. Y gracias a gentes como ellos, esos lectores pues no se extraviaban como nos extraviamos hoy día en el bosque de la proliferación bibliográfica, donde no sabemos realmente cómo elegir. Fíjese, hay casos tan interesantes. En Estados Unidos, por ejemplo, en Estados Unidos hubo críticos que escribieron enteramente su obra en revistas y periódicos, es decir, simplemente dirigiéndose al gran público y evitando incluso el mundo académico para llevar la literatura, la gran literatura, la mejor literatura, no a los profesionales, sino a los lectores comunes y corrientes. Ese personaje, el crítico, lo que era un Alfonso Reyes, por ejemplo, aquí en México, hoy día prácticamente ha desaparecido de la escena mundial. Existen grandes críticos académicos que son leídos por académicos, que están simplemente fuera del alcance del lector común y corriente, y existen las gacetillas literarias en las revistas y en los periódicos que promueven con las técnicas de la publicidad la aparición de los nuevos libros. Pero el crítico, aquel que era capaz de establecer esas jerarquías, de señalar lo que había de novedoso, de revolucionario en la creación de ciertas formas, de ciertos lenguajes, el que establecía lo que era original y lo que era simplemente repetición, calco, copia, hoy en día no tiene asiento en nuestra realidad. Y creo que eso es uno de los grandes, digamos, desastres de la vida cultural de nuestro tiempo. Creo que eso ha permitido, por ejemplo, que la frivolidad haya tomado esa importancia en la vida cultural, confundiéndolo todo, creando falsos valores constantemente e impidiendo que los auténticos valores tengan el reconocimiento que merecen. Entonces, ahora sí respondo a su pregunta, la crítica es fundamental. La verdadera crítica, esa crítica que establece un puente entre la creación literaria y el lector común y corriente. La crítica académica tiene una función, pero es una función marginal. La literatura no es algo que deba quedar en manos de especialistas. La literatura es para el gran público, es para el lector común y corriente, porque el efecto de la gran literatura lo vive enteramente la sociedad, lo vive enteramente la comunidad. Si la literatura se repliega en los recintos académicos, la literatura se vuelve un ejercicio absolutamente marginal y a veces alcanza, por ese mismo aislamiento en el que está, un esoterismo que la pone realmente al margen de lo que es la vida común y corriente. Yo creo que necesitamos esos críticos y como esos críticos no están allí, tenemos que crearlos. Tenemos que crearlos ¿cómo? Abriéndole las páginas de las revistas, de los periódicos, donde hoy día se sienten pues más bien exiliados. Necesitamos que nos guíen, necesitamos que haya esos exploradores que nos permitan orientarnos en esa gran selva que se ha convertido hoy día la oferta bibliográfica.